Nuevamente muchas gracias por estar aquí. Estamos con Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute, un gran experto en un tema que a los latinoamericanos nos complica mucho, que es el tema del narcotráfico. Juan Carlos, hay gente, bueno, en el mundo liberal en general el tema del narcotráfico es algo más o menos resuelto, decimos los que somos partidarios, legalizar. Y curiosamente en América Latina, a pesar de toda la evidencia, incluso en Estados Unidos, se han hecho algunos avances, pero sigue toda esta idea de que tiene que haber una guerra contra las drogas. ¿Cuál es tu posición al respecto y por qué, en definitiva, tú eres contrario a toda esta guerra antidroga? Bueno, yo creo que en los últimos años, especialmente en los últimos meses, ha habido más concientización por parte de las autoridades políticas en América Latina de que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. Hemos visto incluso a un presidente en ejercicio como es Otto Pérez Molina en Guatemala proponer la legalización de las drogas. Es la primera vez que esto ocurre, al menos para un presidente en ejercicio. Uruguay hasta hace poco estuvo casi que a punto de legalizar la marihuana. El presidente Mujica ha anunciado de que va a posponer el proyecto hasta el tanto haya un poco más de apoyo popular. Pero ya vemos de que la tendencia es hacia ese sentido, hacia tratar de relajar un poco más las leyes antidrogas y de enfrentar más la realidad de que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. Y es que en América Latina hemos estado poniendo los muertos para la guerra hemisférica contra las drogas, que es del interés de Washington. Vemos lo que ha ocurrido en México, en donde la tasa de homicidios se ha triplicado en los últimos 6 años. Y bueno, y si comparamos la tasa de homicidios de México, que está en las noticias, que es 24 por cada 100.000 habitantes, con la de los países centroamericanos, con Honduras, que es casi 90 por cada 100.000 habitantes, El Salvador, Guatemala, que están entre los países más violentos del mundo, y según las Naciones Unidas, el 60% de los homicidios y el crimen en estos países tiene que ver con narcotráfico. Entonces, creo yo que cada vez vamos a llegar al entendimiento de que hay que hacer algo diferente, de que lo que hemos estado intentando en las últimas 4 décadas no está funcionando. Ahora bien, existe mucha resistencia todavía en la opinión pública sobre el tema de la legalización de las drogas. Yo creo que eso tiene que ver con muchas ideas erróneas que hay alrededor de esto. Mucha gente equipara la legalización de las drogas con el consentimiento a que haya más consumo, lo cual no es cierto. Mucha gente equipara los problemas que relacionan a la prohibición de las drogas con el consumo de drogas. Piensan que toda esta violencia, todo el crimen, toda la corrupción tiene que ver con el consumo de drogas per se, cuando son más bien problemas propios de la prohibición. Así que yo creo que tenemos una campaña de educación por delante muy fuerte, pero veo con ojos muy positivos el hecho de que autoridades políticas en ejercicio, no solo expresidentes, sino ya ahora presidentes en ejercicio, estén trayendo a colación el tema y estén exigiendo que Washington por lo menos plantee otras posibilidades de cómo llevar a cabo este debate. Tú mencionaste un punto que es fundamental y que todo el mundo, cuando tú discutes este tema, lo saca a la luz, y que es, si tú legalizas las drogas, los precios van a caer, todo el mundo va a poder acceder a las drogas y por lo tanto va a haber mucha más gente consumiendo drogas. Y no queremos eso. ¿Es eso efectivo? ¿Es verdad que si tú legalizas las drogas vas a tener un desastre en el sentido de que el número de personas drogándose va a incrementarse de forma exponencial o no es verdad? ¿O eso es un mito que en definitiva no tiene un sustento en la realidad? ¿Sería en definitiva el costo de mantener las drogas ilegales menor que el costo de legalizarlas, que es el temor que tiene mucha gente? Exacto. El mayor problema de nuestros países en América Latina no es el consumo, es la producción y el tránsito de las drogas. Y es la producción y el tránsito la que genera el crimen, que causa las decenas, si no centenas de miles de muertos que Latinoamérica ha puesto en esta guerra contra las drogas en los últimos años. El problema de consumo es para Estados Unidos. Bueno, y Estados Unidos se ha encontrado muy fácil trasladarle a los países consumidores y de tránsito el problema de luchar contra las drogas, mientras que ellos, si bien no es cierto que tampoco no estén haciendo nada, de hecho Estados Unidos cuenta con la tasa de encarcelación más alta del mundo, más que China comunista. Pero bueno, han decidido que los muertos por lo menos seamos los latinoamericanos los que nos ponemos. Cuando hablamos de legalización, creo yo, hay que marcar el debate primero. Y a mí me gusta traer a colación 4 puntos. Primero que todo, proponer la legalización no significa proponer más consumo o consentir el consumo de drogas. Segundo, hay que hacer una gran diferencia entre el consumo de drogas y el abuso de estas. Así como hay una enorme diferencia entre echarse unas cervezas con los amigos una tarde y ser un alcohólico, hay una gran diferencia entre el consumo casual de drogas, especialmente drogas suaves como la marihuana, y ser un adicto a las drogas. Entonces, incluso si el consumo aumentase un poco, lo que nos debe preocupar es el abuso. El tercer punto
es que hay que hacer la diferenciación entre los problemas relacionados con el abuso de drogas, como la desintegración familiar, la pérdida de productividad, problemas sanitarios, en fin, ese tipo de problemas, incluso la sobredosis y demás, con los problemas relacionados a la prohibición, que son el crimen, el narcotráfico, la corrupción, la violencia, etcétera, etcétera. Esos son los grandes problemas que tenemos en América Latina. Y finalmente, el cuarto punto es que la legalización lo que pretende es solventar los problemas causados por la prohibición. El problema de las drogas va a continuar. Siempre habrá abuso, siempre habrá consumo. Por más que los países y los gobiernos han intentado erradicar esto durante décadas y 100 años de lucha contra sustancias, nunca se ha podido lograr erradicar el consumo de ciertas sustancias psicotrópicas. Así que lo que pretende la legalización es eliminar los problemas de la prohibición. La violencia, el narcotráfico, el crimen, la corrupción. Y que aquellos problemas causados por el abuso de drogas sean tratados de una manera más sensible, una manera más enfocada como un problema de salud y no como un problema criminal. Si por nosotros enmarcamos esa discusión de tal manera, creo yo que podemos tener un debate un poco más inteligente sobre el tema de la legalización de las drogas, que definitivamente es un tema que genera muchas pasiones y muchas ideas erróneas. ¿Y tú eres de la opinión de legalizar todas las drogas, incluso las más duras? Porque hay personas que dicen, no, legalicemos drogas como la marihuana, drogas más suaves. Y otros que te dicen, legalicemos todo, hasta la heroína, lo que sea. ¿Tú eres partidario de la legalización total? Y si fueras partidario de eso, ¿cómo es la transición? ¿Se legaliza de un día para otro? ¿O bien hay ciertas regulaciones, se empieza con lo más suave y después lo más duro? Yo creo que ya estamos viendo esa transición. Ahora en noviembre, 2 estados estadounidenses, Oregon y Washington, Colorado y Washington, se convirtieron en las primeras jurisdicciones a nivel mundial en legalizar la marihuana. No solo el consumo, que ya se encuentra legalizado, ya se encuentra despenalizado en muchos países, incluso en varios estados estadounidenses, sino legalizar la producción y comercialización de la droga. Así que yo creo que esa transición en el tema de la marihuana ya la estamos viendo. Una pluralidad de estadounidenses, según las encuestas, favorece la legalización de la marihuana. Entonces yo creo que tarde o temprano vamos a llegar ahí. El gran problema son las otras drogas. Definitivamente ya hablar de legalización de la cocaína genera muchos resquemores. Sin embargo, tenemos que tener claro que hasta el tanto haya demanda por estas sustancias en Estados Unidos, va a haber oferta por parte de nuestros países. Y esa oferta la pregunta es cómo queremos manejarla. ¿Queremos dejársela a los criminales o queremos que haya un mercado regulado y controlado por el Estado en este mercado? Ahora bien, legalizar no significa dejar por la libre. Esto significa que estas sustancias, las más suaves por lo menos, se tratarían como se maneja actualmente el alcohol y el tabaco. Habría regulaciones en cuanto a la venta a menores de edad, manejar bajo la influencia, habría impuestos sobre estas sustancias, etcétera, etcétera. Y aquellas drogas más duras, hay trabajos como el de la Fundación Transform del Reino Unido que han hecho trabajos muy serios sobre qué tipo de regulaciones podrían enfrentar las drogas más duras. Ciertamente es un salto al vacío en el sentido de que no hay precedentes sobre cómo se podría legalizar estas drogas, pero existen trabajos interesantes sobre cómo, por ejemplo, la cocaína es probable que en un mercado legal no sea una sustancia que se inhala o se inyecta como actualmente, sino que sería una sustancia con la cual se mastica un chicle. En fin, yo creo que hay que ser un poco más creativos y ver que existen muchas posibilidades de legalización que no necesariamente involucran dejar a las drogas por la libre, que es lo que mucha gente teme. Bueno, Juan Carlos, yo te quiero agradecer en este momento por haber participado en esta discusión y en toda esta organización de la Universidad del Cato Fundación para el Progreso, sobre todo un tema que es tan relevante para nosotros latinoamericanos y bueno, esperamos avanzar en el camino de la legalización responsable, por denominarlo de alguna manera, de la legalización razonable y nos veremos en una próxima oportunidad.